Acabo de realizar una conferencia con los hermanos y también los días de conferencia, el jueves, viernes y sábado, que va a ser una especie de estudio sistemático acerca de un capítulo de la Biblia que nos habla acerca de las marcas de una persona que ha dicho una vez: creo en el Señor, pero vive en el mundo, sigue viviendo en el mundo. Entonces son marcas para poder examinar quizás también cómo es el concepto de la salvación, cómo se efectúa. Así que, mi hermano, también se va a repartir un material para cada visitante en esos días, para que puedan tener y seguir anotando, de repente seguir el orden de las predicaciones y de los mensajes que se van a dar. Bien, así también, mis hermanos, invitarlos a los hombres, especialmente hoy en la tarde, para que podamos seguir trabajando. Hay algunas cosas que tenemos que hacer. Me han dicho, por ejemplo, ¿dónde es tu iglesia? Me dicen, ¿no? Ahí al frente de la Villa Olímpica, pero si no hay nada ahí, me dicen, ¿cómo no hay nada? Y es que esos dos árboles de allá tapan, ¿no? Tapan la figura, y esos dos arbolitos de ahí, no se tiene, uno es árbol y el otro es arbusto, ¿no? También es casi como un baño público, se puede decir, de los que vienen a comprar aquí al lado, ¿no? Así que hay que hacer algo para poder quizás o cortar o podar para que se pueda ver que hay un letrero ahí que dice Iglesia Evangélica Vida Abundante. ¿Sí? Bien, mis hermanos, vamos a ver nuestras Biblias allá en Mateo capítulo 5. Hemos estado estudiando este pasaje. Mateo capítulo 5, conforme vamos a ir examinando, esto es lo que hemos visto la anterior semana. El versículo 31 y 32 dice lo siguiente: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y eso es lo que hemos tratado de enfatizar en base a Marcos capítulo 10, que nos habla acerca del divorcio. Y es Jesús quien da el veredicto o la interpretación correcta acerca de lo que es el divorcio. Entonces, se le preguntó a Jesús: ¿es lícito dar carta de divorcio o carta de repudio? Y Jesús empieza entonces a poner los parámetros bíblicos. Y él dice, en un principio no era así, porque varón y hembra los creó. Entonces, el matrimonio siempre fue la iniciativa de Dios, en un sentido de crear algo para fortalecer la unión entre un hombre y una mujer. Por eso él dice, hay un solo hombre para una mujer y una mujer para un solo hombre. Luego menciona, y hemos considerado que el matrimonio también es ese lazo, ese vínculo de unión fuerte. Ahora, en base a eso, tenemos que seguir viendo un poquito más acerca de este pasaje. Pero la realidad, mi hermano, de nuestra sociedad es que, al igual que en los tiempos de Jesús, el matrimonio estaba siendo difamado y menospreciado a tal punto que simplemente era usado para tener relaciones sexuales legales, por así mencionarlo. Y comparemos quizás esa sociedad con la nuestra. En esa época ellos mencionaban una unión entre esclavos, y esa unión entre esclavos le llamaban contubernium. De ahí, mi hermano, que estas personas han optado incluso esa forma o esa manera de vivir. Hay cristianos que sugieren incluso esta manera a sus hijos: no te cases, prueba, júntate. De ahí, mi hermano, que el concepto de juntado o juntarse son formas para poder evitar el matrimonio. ¿Y saben qué? Lo interesante es que son pocas, o por qué no decir, son mínimas las probabilidades de que una persona que se haya juntado se case más adelante. Es mínimo. Luego también tenían ellos, por ejemplo, una idea de que si la mujer vivía con el hombre más de un año, ella ya era considerada la esposa. Y a esto le llamaron el usus. ¿Y saben qué, mi hermano? Esto es notorio en nuestra sociedad. Hay personas que conviven 1 año, 12 años, 13 años, 10 años. Y es más, estos han criado nietos ya. Y todavía no se han casado. Ellos, incluso algunos de ellos en algunas iglesias han sido reconocidos como líderes, pero no han estado casados.
Esto también fue aprobado por la ley, incluso de nuestro gobierno. A esto le han llamado la unión libre, que tiene el mismo efecto que un matrimonio civil. Bueno, no estamos lejos entonces. Hay uno más. Hay un matrimonio incluso que era a manera de comercio, donde el hombre compraba a una esposa. Compraba a una esposa por tal cantidad de bienes o materiales. A esto lo llamaron coention in manum. Y en la antigüedad, mi hermano, usted de repente vivió esa época donde los padres iban a la otra familia y ya los comprometían a los niños. Incluso habían casos en los cuales una familia pagaba cierta cantidad por tener a esa mujer como esposa. Hay parejas que han sido unidas de esta forma en los lugares alejados de la ciudad. Pero también había una de las que es más común, en un sentido quizás legal, y esta era la unión de la clase social alta, donde hacían votos, se entregaban anillos, se los ponían en el tercer dedo o el cuarto dedo, qué sé yo qué dedo sería. Entonces ellos idearon esta forma de hacer públicos su matrimonio. Lo cierto, mi hermano, que nuestra sociedad no tiene nada que envidiar acerca de la época de Jesús. Sigue habiendo esta clase, esta forma de unirse, ¿no? Sigue hay esa manera incluso de aconsejar. Y para dar más luz a estos asuntos, ¿sí?, acerca del divorcio, del nuevo matrimonio o de repente la separación, tenemos que ir a un apóstol que dedicó un capítulo entero para hablar y aclarar ciertas dudas en cuanto al divorcio, en cuanto al nuevo matrimonio y en cuanto a vivir soltero. Hay pastores que andan por ahí diciendo a aquellos que no se han casado que están desobedeciendo las escrituras al vivir solo. Ellos están diciendo, no, usted está desobedeciendo el mandato en Génesis. Otros incluso han insinuado que estas personas que no se casan son homosexuales. No haga eso, hermano. Eso es pecado. Así como han aconsejado incluso a aquellos que se han juntado, vinieron al Señor, se hicieron creyentes y le dijeron, vuelve con tu primera mujer, vuelve con tu antigua mujer. Hermano, no haga eso está mal. Eso está mal. Además, incluso hay líderes que han condenado a la persona divorciada. Hay líderes que han condenado a esa persona y le han dicho que ya no se puede casar por nada, por simplemente porque se ha divorciado, y esta persona está condenada entonces a vivir sola. Además, mi hermano, otros han vivido con más de una persona. Otros se han unido a varias personas, de tal forma de que éstas se divorcian una, otra y otra vez. Entonces, aclaremos el asunto. Debemos aclarar este asunto. ¿Qué dice Dios acerca del nuevo matrimonio? ¿Está de acuerdo Dios con el divorcio? Si es así, ¿en qué circunstancia es permitido el divorcio? ¿Me puedo volver a casar? ¿Puedo vivir solo para siempre? Recordando, mi hermano, la última vez que hablamos acerca de esto, es que Dios aborrece el divorcio. Lo hemos visto en Malaquías. Dios aborrece el divorcio. Y usted recuerda por qué es que Dios dijo esa frase. Yo aborrezco el divorcio. Él lo dijo porque los judíos se estaban divorciando de sus mujeres judías y se estaban uniendo en matrimonio o estaban tomando esposas cananeas que eran gentiles, y eso Dios había prohibido. Entonces, esto era una forma de profanar el matrimonio. Dios había dicho al pueblo judío, no te vas a casar con otras mujeres de otras tribus, de otras naciones, solamente con las personas que viven en Israel. Por tanto, ellos habían profanado esta orden, y y producto de eso es que Dios había dicho, aborrezco el divorcio. Por lo tanto, mi hermano, está mal el divorcio si se lo hace por cualquier razón. Está mal si usted se quiere divorciar porque ya no se lleva muy bien con su esposo, de repente porque los dos llegan en la noche y no se hablan, o de repente el uno y el otro están muy ocupados, o está viajando, o de repente él se queda o ella se queda.
Mi hermano, no hay una justificación para una separación matrimonial por esa razón. Pero Jesús expone, mi hermano, en esa época y vuelve a repetir este concepto de que hay una posibilidad de divorcio. Hay una cláusula que dice, y la hemos leído, por eso yo digo, dice Jesús en Mateo 5:32, que el que da carta de divorcio a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces hay esa excepción. Ahí usted encuentra esa excepción. Hay esa cláusula que permite la separación de estas dos personas. Y es que los judíos habían vivido bajo la idea de que se podían divorciar por cualquier razón, porque un judío llamado Gilel, un alto fariseo que había muerto 20 años antes del ministerio de Jesús, y este judío había considerado que uno puede dar carta de divorcio si su mujer ha quemado la comida, o de repente si su mujer estaba charlando con otra persona podía darle carta de divorcio. ¿Y saben, mi hermano, cuántas veces se divorciaba entonces esta persona? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Ahora, ¿qué pasa entonces con el divorciado? ¿Se vuelve a casar? ¿Se puede volver a casar? ¿Qué sucede con la parte inocente del divorcio? Aquella persona que no ha cometido el pecado del adulterio. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Puede volverse a casar? Una vez mi hermano escuché decir a una mujer que se había separado de su esposo. Ella, viviendo sola, dijo: no me puedo casar de nuevo porque mi ex esposo aún sigue viviendo. Y ella era cristiana. Pero ese hombre no era cristiano porque ese hombre le había pedido la separación y ella se lo dio. Entonces esta mujer quedó confinada a vivir sola porque tenía en la mente de que no se podía volver a casar porque el ex marido seguía viviendo. Por favor, vaya a 1 Corintios capítulo 7. Y este es el capítulo en el cual el apóstol le dedica estos versículos a estas personas que tenían también las mismas interrogantes que frecuentemente quizás tenemos nosotros, o de repente va a surgir en un momento dado. ¿Qué hacemos en esta situación? Y así como yo le dije la anterior vez, en un sentido, ¿saben, mi hermano? Es interesante entender que hay muchas personas que están haciendo una teología simplemente porque han experimentado algo, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia menciona esto y usted no puede taparlo, no puede ocultarlo, no puede esconderlo, debe decírselo a las personas. ¿Qué dice Dios acerca del segundo matrimonio? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entendamos, mi hermano, este concepto. Habían preguntado a Pablo, ¿qué hacemos con esta situación? Mira, las personas que vienen a nuestra congregación se están divorciando. No son judíos, son gentiles, se están divorciando y algunos ya no quieren incluso tocar a sus esposas y quieren vivir sin tener relaciones o actos sexuales con ella misma. Están haciendo incluso de las personas que tienen como hijos que vivan como solteros, no quieren darlos en casamiento. ¿Qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos? Mira, han llegado personas que son divorciadas. ¿Qué le decimos a estas personas? Entonces Pablo va a escribir todo este capítulo. Y lo primero, mi hermano, es que esta es una iglesia de gentiles. Ellos nunca habían escuchado acerca de la ley. Ellos no tenían unos antepasados como lo tuvieron los judíos. Los judíos tuvieron antepasados porque a ellos se les dio la ley. Dios habló con ese pueblo, pero los gentiles no. Entonces, estas personas habían llegado a conocer a Cristo como su Salvador. Y Pablo le dice en el capítulo 6, por favor, 1 Corintios 6, versículo 11, esto es lo que le dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le está diciendo: ustedes son nueva criatura. Ustedes eran adúlteros, fornicarios, ladrones, etcétera, etcétera. Y Pablo le dice: ya fueron eso, ahora ya no lo son. Ahora ya son santos. Bueno, en segundo lugar, mi hermano, al llegar a la salvación, estas personas estaban divorciándose de sus cónyuges inconversos. Que eso era supuestamente la voluntad de Dios.
Bueno, yo me convertí, mi esposa es incrédula, nos separamos porque no podemos vivir juntos. Yo soy cristiano, ella inconversa, me voy a separar. Y eso estaba ocurriendo. Estaban pensando incluso que la relación íntima en el matrimonio era algo sucio. Y ¿sabe qué, mi hermano? Si usted puede entender quizás la naturaleza de estas personas, cómo vivían en esa época, estas personas antes de ser cristianos tenían incluso la manera de poder tener relaciones sexuales en cualquier momento, por así decirlo. Estos tenían esposas para criar hijos y tener hijos legítimos. Podían ir a ese templo pagano y acostarse con las sacerdotisas de ese lugar. Y podían tener concubinas, criar concubinas para tener relaciones sexuales. Entonces, estas personas que llegaron a Cristo pensaron en la relación sexual, entonces está mal, no lo vamos a hacer, no vamos a tener dentro de ese matrimonio. Y eso estaba ocurriendo. Un escritor, un historiador llamado Juvenal en el año 60, después de Cristo, dice: las mujeres rechazaban su propio sexo. Estas mujeres estaban cansadas y disfrutaban de esas proezas. Se sacaban la parte superior de sus vestimentas e iban con sus lanzas a cazar cerdos. Entonces estas mujeres habían querido ser igual que los hombres. Y es más, este escritor señala que estas mujeres habían ensuciado o desgarrado sus velos. ¿Cómo? Con tantos matrimonios que tuvieron. Se podían divorciar. Por eso decimos nosotros, no hay nada que envidiar con esta sociedad. No hay nada que envidiar. Tercero, mi hermano, no era imposible que los hombres y mujeres se hubiesen casado 20 veces o más. Que se han casado 20 veces o más. También se había desarrollado un movimiento feminista activo. Algunas esposas competían con sus propios maridos en los negocios e incluso en la misma fuerza física. Muchas no estaban interesadas en ser amas de casa, tampoco madres. Y para el final de este primer siglo, muchas personas, mujeres, habían decidido vivir solas e independientes, sin compromiso, sin matrimonio. En cuarto lugar, mi hermano, esta iglesia primitiva, tenía también miembros donde las personas estaban conviviendo sin casarse. Y aún vivían juntas todavía en la congregación. Ahora, también hay aquellas que habían tenido múltiples matrimonios y divorcios. Y llegaron a Cristo y se preguntaban: ¿será que me puedo volver a casar? Si en su vida pasada tuvo muchos matrimonios, algunos creyentes tenían la idea de quedarse soltero, porque era la idea de que si es soltero es un hombre o una mujer más espiritual. Vieron que la soltería era ser más espiritual. Si ustedes supieran que el soltero también sufre más, está mucho más tentado. Tal vez alguien le estaba enseñando eso, que la relación íntima entre parejas era anti-espiritual. Por tanto, entonces querían separarse, querían divorciarse. Los versículos 1 y 2, mi hermano, determinan la posición del soltero. Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. Hermano, Pablo dice que fuera mejor que sean solteros. Pablo recomienda que sean solteros, pero pone una advertencia: por causa de las fornicaciones, por causa de las relaciones sexuales antes del matrimonio, Pablo le dice a estas personas que están pensando quedarse solas: cásense. Es necesario que usted tenga su propia mujer y que usted tenga su propio marido. Es la recomendación. Entonces Pablo vuelve a decir lo mismo que dijo Jesús en otras palabras: hay un hombre para una mujer, hay una mujer para un solo hombre. Entonces los solteros tenían la
la capacidad para poder unirse en matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, mi hermano, protege la inmoralidad sexual. El matrimonio protege la inmoralidad sexual. Cásense, le estaba diciendo el apóstol Pablo. Y es que el soltero se ve envuelto en muchas tentaciones y peligros, más que el casado. ¿Por qué? El matrimonio, hermano, es una protección a este pecado sexual. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo les escribe: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esa era la señal para este soltero. Si este soltero está luchando con esa tentación ilícita, le está diciendo: cásate, huye de eso. ¿Cómo? ¿Cuál es mi refugio para esto? El matrimonio. El matrimonio, mi hermano, protege de la inmoralidad sexual. Además, Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Mi hermano, las pasiones juveniles. ¿Sabe usted que los jovencitos empiezan a tener relaciones sexuales a muy temprana edad? Por curiosidad, por qué sé yo, por problemas en la casa. Y eso entonces está ocasionando quizás este desenfreno de pasiones juveniles. Pero sin embargo, Pablo le dice a estas personas: si están luchando, el matrimonio es protección para no cometer actos inmorales sexuales. Por tanto, mi hermano, al casarse se libra de este asunto tentador y puede alegrarse con la mujer de su juventud. Ahora, no nos casamos, mi hermano, solo por el acto sexual. La verdad, no nos casamos. Si no nos casamos por un asunto de amor. Pero si las pasiones son tan fuertes y usted tiene una pareja, hermano, cásese. No se queme. No se queme. Hay castigo para eso. ¿Usted recuerda el castigo que hemos mencionado allá en Levítico 19:20 para la persona que incurre en actos sexuales antes del matrimonio, siendo soltero? Él va a ser azotado. Él tiene que ser azotado, va a ser castigado. Y ese es su castigo. Pero el matrimonio, hermano, es comparado incluso con la unión de Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23 dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Señala, mi hermano, que el matrimonio es igual a Cristo y la iglesia. Eso es protección. Hermano, el matrimonio también nos ayuda a librarnos de este pecado inmoral sexual. Entonces, si usted está soltero y tiene un problema con esto, debe casarse. Pero no se case solo por eso, porque el matrimonio tiene una salida legítima, ¿sí? Y algunos siguen esperando incluso la pareja ideal. Siguen esperando. ¿Sabe qué? No van a encontrar la pareja de sus sueños, por así mencionarlo. Eso es algo que nos han vendido durante mucho tiempo. Nos han vendido y nos han dicho: oh, sueña con tu príncipe azul. Sacado de los cuentos de hadas, hermano, no existe ese sentido. Pero sí va a encontrar una pareja. Sí va a encontrar una pareja. Aunque en el matrimonio, mi hermano, existen problemas sexuales, sí existen. Por eso Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Existe el problema, mi hermano. Existe una razón que nos da Pablo al problema sexual en el matrimonio. Puede que tengamos una razón por la cual su esposo o su esposa sienta deseo sexual fuera del matrimonio. Puede ser que haya una razón. Y el apóstol Pablo nos va a dar la razón. Nos va a decir: esta es la razón frecuente. En el versículo 3 y versículo 5, escuchen lo que dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El celibato, mi hermano, está mal en el matrimonio. El celibato está mal entre los casados.
Usted no puede casarse y vivir en esa forma de celibato. Celibato es no tener relaciones sexuales. Está mal. Había una creencia que bordeaba a esta iglesia y era que ser soltero era ser más espiritual. Que no tener relaciones sexuales con su esposa era más espiritual. Dios, mi hermano, considera que la relación sexual en el matrimonio es sagrado. E incluso es obligatorio. Usted puede leer el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermano, esto es obligatorio. Y señala esta verdad. La creencia de no tener relaciones sexuales en el matrimonio para ser más espiritual estaba ocasionando problemas en los cónyuges. Incluso se menciona a Satanás en esta abstinencia. ¿Por qué? Claro, mi hermano, porque la tentación a veces es direccionada por el enemigo. La tentación a veces va a ser direccionada por el enemigo. ¿Cuántos hombres y mujeres se han destruido por este pecado? Han destruido hogares. ¿Por qué? Porque la mujer no cumple su obligación con el marido y el marido no quiere cumplir su obligación con la mujer. 15 días a veces, 30 días, un mes, 2 meses. Hermano, debe entender usted que el matrimonio es una protección contra el pecado sexual. No puede usted negarse. Bíblicamente dice el Señor, no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ambos tienen obligaciones bajo juramento, en otras palabras. Segundo, ambos no tienen la autoridad plena de sus propios cuerpos en esta área. No tienen autoridad plena, por eso menciona, y vuelve a repetir 2 veces, de forma femenina y masculina. Le dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Vuelve a repetir, ¿por qué? Porque Pablo considera que la relación sexual entre un hombre y una mujer en su matrimonio debe ser satisfactorio. Debe ser obligatorio incluso. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. Tercero, ambos no deben privarse el uno al otro. Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en oración y volveros a juntarlo. Hay peligros y las negaciones por mucho tiempo, hermanos, porque los deseos se intensifican y es ahí donde la oportunidad para pecar se hace más fuerte. Si hay una especie de abstinencia sexual en el matrimonio durante mucho tiempo, hermanos, se intensifica ese deseo y la oportunidad para pecar surge. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol también, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esposos, esposas, no hay celibato en el matrimonio. No puede haber abstinencia. Pero si hay un tiempo, como menciona el apóstol Pablo, un tiempo de separación, está hablando de la parte íntima. Si hay un acuerdo mutuo, vuelva. La idea de vuelva es inmediato, como una orden. Es como si Pablo estuviera dándole orden a los esposos a que puedan disfrutar de este acto sexual. ¿Para qué? Protección. Hermanos, ¿saben? Hay muchos hombres que han caído en inmoralidad sexual solo porque las mujeres no han querido cumplir su obligación. Hay muchas mujeres que han querido también infidelidad porque los hombres no han cumplido con ello. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Lo que no se encuentra en casa se encuentra en la esquina, es un dicho popular así. Y si su esposo tiene esos problemas, ayúdenlo. El celibato entonces no está permitido en el matrimonio. Por otro lado, mi hermano, los versículos 6 y 7, lea conmigo, dice: mas yo digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de
de un modo y otro de otro. Pablo va a hablar acerca del celibato, pero en este sentido, Pablo estaba al tanto de las ventajas que tiene de estar soltero. Y ahí es donde Pablo menciona: quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don, de una manera o de la otra forma. Y en el versículo 27, mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 27. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pablo, ¿acaso la Biblia no menciona que tiene que unirse en matrimonio ya en Génesis capítulo 2? Que tiene que dejar a su padre y a su madre y tiene que fructificar y multiplicarse. Porque he escuchado que a los pastores que dicen el que no está casado está desobedeciendo el mandato de Génesis. No. Pablo en la inspiración, él dice: si estás unido a una mujer, no procures divorciarte. Pero si no estás casado, no procures casarte. ¿Qué está diciendo? Estar soltero, mi hermano, es algo bueno. Por eso lo recomienda el apóstol Pablo. Porque ese es el don de continencia. Es algo bueno. Y no podemos, mi hermano, estar quizás insinuando a esa persona que tiene el don de estar soltero, acusándolo frecuentemente, diciendo: ya se te fue el tren, ya no va a haber nada para ti, ¿qué vas a hacer viviendo solo? ¿No vas a criar hijos tan viejos? Hermano, eso no puede hacer usted, no lo debe hacer. Estas personas solteras tienen este don. Y Pablo dice: es maravilloso. ¿Sabe qué? ¿Por qué es maravilloso? Pablo nos va a decir frecuentemente esto: estar soltero tiene menos conflictos. Tiene menos conflictos. El matrimonio puede incluir conflictos, demandas, dificultades, ajustes, por así mencionarlo, en la vida, pero estando soltero no tiene muchos conflictos. Uno puede levantarse e ir y viajar, por así mencionarlo, en el sentido como Pablo lo hacía. Pablo viajaba por todos lados. Ahora puede entender quizás la diferencia entre Pablo y Pedro. Pedro tenía mujer, tenía hijos. No se menciona que Pedro fue a distintos lugares, pero Pablo sí fue. Pablo hizo 3 viajes misioneros y todo lo demás. Tiene sus ventajas. Estar soltero no tiene que preocuparse por las necesidades terrenales de su cónyuge. El versículo 32 dice lo siguiente: quisiera pues que estuviesen sin congoja, dice el apóstol Pablo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, nada más. Pero el casado, dice, tiene que agradar a su mujer, versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Entonces, tiene sus ventajas. Por tanto, si no se casa, no está pecando, hermano. Si no tiene usted el don de casamiento, él o ella puede vivir sin una unión matrimonial. Puede vivir sin eso. Solo nuestra sociedad, hermano, es machista. Sin embargo, si se casa, no peca, dice el Señor. En Mateo capítulo 19, versículo 10, le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Jesús le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hermano, no todos se van a casar, entonces. No todos se dan el casamiento. Ahora bien, hermano, ya hemos contestado algunas preguntas, ¿no es verdad? Pero sigamos con las más conflictivas. ¿Qué pasa con la persona divorciada? ¿Qué pasa con la viuda? ¿Qué pasa con el que nunca estuvo casado? A la luz de esto que estamos viendo, hermanos, la persona puede vivir soltera, sí puede vivir soltera. Puede estar soltero, sí, por el don que se le ha dado. Pero ¿qué pasa si no quiere casarse? Bueno, vaya por favor al versículo 8 en adelante. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Versículo 10 dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido,
Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmunes, mientras ahora son santos. Hablemos de los solteros. ¿Quiénes son los solteros en este asunto? Usted puede leer en el versículo 8, menciona los solteros y las viudas. Hay una diferencia entre el soltero y la viuda. Pero váyase al versículo 34. Menciona y dice lo siguiente. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Quién es la doncella? ¿Quién es la doncella? Y el versículo 36 menciona, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, entonces menciona estos nombres, menciona estas condiciones civiles: una persona viuda, una persona soltera y una persona en un sentido que es virgen. Y usted entiende entonces la diferencia entre estas tres palabras. Habla entonces de solteros y viudas. Lo cierto, mi hermano, es que se entiende quiénes son las viudas, ¿de verdad? Aquellos que han perdido a sus esposos. Aquellos que han perdido a sus esposos son viudos, han quedado como solteros. Y ellos perdieron a sus cónyuges. Ahora, luego tienen a los vírgenes, y estas personas son aquellos que nunca se han casado, nunca se han divorciado. Ellos también son considerados solteros. Pero aún más, usted tiene la palabra solteros ahí. ¿A quiénes se refiere? Estas personas no son vírgenes, estas personas no son viudos, son divorciados. Son divorciados. Entonces, cuando Pablo está hablando de la palabra solteros aquí, está hablando del hombre divorciado, la mujer divorciada, está hablando de la persona viuda o viudo, y está hablando del hombre o la mujer que nunca se ha casado. Entonces hay unas clases de personas acá. ¿Cuántas personas divorciadas están por ahí pensando que ya, prácticamente pensando como esa mujer que le dije hace rato, que no se van a casar mientras sus esposos siguen viviendo? Ellos se están quemando a veces, se están quemando. Pues Dios le dio el don del casamiento a estas personas. Sin embargo, hay algunos de ellos que han decidido vivir solos, teniendo la oportunidad de casarse de nuevo también. Y el versículo 39 nos aclara diciendo lo siguiente, 1 Corintios 7:39, y dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido murió, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que si esa persona está viudo, puede casarse con una persona que sea en el Señor, que sea cristiano. Entonces tenemos aquí algunos grupos, mis hermanos, que debemos aclarar. Los que estuvieron casados anteriormente, los que están casados con creyentes, los que están casados con incrédulos y quieren permanecer casados, y aquellos que están casados con incrédulos y quieren dejar el matrimonio. Por tanto, cuando se refiere a solteros, se está refiriendo a aquellos que estuvieron casados. Ahora, el término, mi hermano, es interesante. ¿Por qué la aclaración del apóstol Pablo? ¿Por qué la aclaración? Porque quiere que se entienda este asunto. El apóstol Pablo quiere que se entienda este asunto. Lo cierto es que Pablo le recomienda permanecer soltero y no apresurarse a casarse. Pero si está siendo fuertemente tentado sexualmente, debe casarse. La verdad es que es difícil servir al Señor con una pasión fuerte sexualmente, hermano. Es muy difícil. Aunque no haya el pecado cometido, le será incómodo servir al Señor con un deseo sexual fuerte a la persona que ha quedado soltera o a la persona que es soltera. Por tanto, mi hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los solteros, en este caso a los divorciados, a las viudas, que tienen este deseo fuerte, versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense,
pues es mejor casarse que estar sepultado. Debe casarse. Debe casarse. Porque el matrimonio es una protección. Ahora, en los versículos 10 y 11, hermano, la instrucción es para los matrimonios que están casados entre cristianos. Estos son dos cristianos. Miren lo que el apóstol Pablo les recomienda. Le dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No puedes divorciarte de tu esposo. Eso le está diciendo. Si usted es cristiana y él es cristiano, y no hay un acto de infidelidad o de adulterio, no le puedes pedir a tu esposo el divorcio. Y lo mismo es para el hombre. El hombre no le puede pedir el divorcio a su mujer cristiana mientras no haya una justificación que sea la infidelidad conyugal. Ahí es donde el apóstol dice: pero si te separas, si llegas a divorciarte, tienes dos opciones: o quedarte solo para toda la vida, o volver y reconciliarte con tu esposa. Esas son las dos opciones que le da al cristiano en caso de que ellos no hayan incurrido en una infidelidad sexual. Puedes divorciarte, le dice, pero no te puedes volver a casar. O tienes la otra opción: ve y reconcíliate con tu mujer. Entonces, no debes divorciarte por cualquier razón. Y si incurres en esta separación, sepa que tienes dos opciones: vivir solo o reconciliarte con tu cónyuge. Y algunos hermanos han violado este asunto. Se han separado y se han vuelto a casar. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a verlo después. En los versículos 12 y 14 dice el apóstol Pablo: a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Pablo señala que las personas cristianas que están casadas con incrédulos no deben pedir el divorcio. Yo como cristiano, si me he unido a una mujer incrédula, no le puedo pedir el divorcio. No puedo poner como argumento 2 Corintios 6:14, que comunión tiene la luz con las tinieblas. No puedo utilizar ese versículo. Si ella no quiere separarse de mí y ella consiste en vivir, debo permanecer unido a esa persona. Pues si el incrédulo quiere vivir con ella o con él, entonces el incrédulo va a disfrutar la bendición que recibe el creyente. Por eso menciona: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos. Hermanos, está hablando de esa bendición que recibe ese creyente y va a afectar a sus hijos y va a afectar el hogar. Estar en yugo desigual, una sola carne con un incrédulo, puede ser frustrante, hermanos. Puede ser frustrante. Por eso se le recomienda a esa persona soltera que nunca se ha casado que busque un hombre o una mujer en el Señor. Porque estar casado con un incrédulo puede ser tan frustrante, puede ser desalentador, incluso puede ser costoso. No tiene por qué ser. Tiene que ser así. No puede ser siempre así, hermano. Usted tiene la oportunidad. En este sentido, cuando el apóstol habla acerca de santificar, no se está refiriendo a salvación, sino que se está refiriendo a la gracia que recibe este hogar por causa de ese cristiano. Ahora, en los versículos 15 y 16 dice lo siguiente: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Pastor, ¿qué hago? Mi esposo me ha pedido el divorcio. Yo vengo a la iglesia todo el tiempo. Quiero estar con mi Señor. Pero mi esposo, que es incrédulo, que viene borracho, que viene y me golpea, me ha dicho que ya quiere el divorcio. Pero yo no quiero dar el divorcio. Yo quiero ganarlo para Cristo. Quiero que un día ese hombre conozca al Señor. Está equivocado. Está equivocado, hermano. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Si este incrédulo te pide el divorcio,
Observe usted la palabra que utiliza, sepárese. Esa es una orden. Sepárate. Hermano, Dios quiere que usted como cristiano viva en paz en su matrimonio. Dios quiere que usted viva en paz, por eso menciona ese mismo pasaje, sino que a paz nos llamó Dios. Y la respuesta de Pablo es esa: acepte ese divorcio, acepte esa separación. ¿Saben cuántos han sufrido? ¿Cuántos creyentes están sufriendo solo por permanecer unidos a ese incrédulo? Que ese incrédulo le ha dicho: fuera, vete de acá, separémonos. Muchos han sido golpeados, han sido abusadas, algunos han sido incluso muertos, han muerto. Pero la respuesta común para permanecer unido a esa persona ha sido: es por los hijos, pastor. O de repente, porque no han entendido nunca el concepto del divorcio. O quizás es que quiero ganarlo para ti. Pero hermano, Pablo está diciendo que el matrimonio no es algo en un sentido garantizado. La salvación del cónyuge no está garantizada. No está garantizado que usted, estando casado con un incrédulo, su esposo llegue a conocer al Señor. No está garantizado. Mire, dice el versículo 16, pues, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Sabes qué le está diciendo? Si tienes la idea de que ese hombre que te golpea, que te maltrata y que en algún sentido vas a vivir así toda tu vida, vas a ganarlo para Cristo, ¿qué sabes tú? No hay garantía. No hay garantía. La respuesta de Pablo es: déjelo que se vaya. No lo retenga. Dios quiere que el creyente viva en paz. A paz nos llamó Dios. Es mejor que el matrimonio se disuelva para preservar o para perseverar la paz de su hijo. Hermano, las peleas, los disturbios, la disputa, la crítica, la frustración irrumpen la armonía y la paz de Dios también. Y la paz que da Dios también a veces se ve interrumpida por estas causas. Hay jóvenes que no quieren llegar a su casa porque todo el tiempo es una pelea campal. Hay señoritas que quieren escaparse con sus novios porque todo el tiempo el papá está ahí encima golpeando a su esposa y ellos también son acusados, llegan borrachos. Hay casos y los hijos quieren huir de ese hogar. No hay paz en ese hogar. Hermano, Dios quiere que usted viva en paz. Cuando Dios permite el divorcio, también permite el nuevo matrimonio. Entiéndalo. Si Dios ha permitido el divorcio en este caso, entonces también se le está dando permiso para que usted pueda casarse de nuevo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Puedes también permanecer solo, o puedes quedarte solo, no hay problema. Si te casas no pecas, si vives solo tampoco pecas. El estado civil no es una señal de mayor espiritualidad, está diciendo el apóstol Pablo. Pero si este hombre incrédulo quiere separarse de ti, que tú eres cristiano, no lo retengas. No lo retengas. Usted no lo puede salvar. Usted no puede salvar a esa persona. Una esposa no tiene la seguridad de que salvará a su esposo. Un esposo no tiene la seguridad de que salvará a su esposa. Las probabilidades de llevar a la pareja a Cristo es mínima. Si la pareja permanece en el matrimonio de mala gana o de mala forma de vivir, la probabilidad es aún menor. Y la ruptura de la paz familiar está asegurada, hermanos. Si usted se queda con ese hombre o con esa mujer incrédula que le ha pedido divorcio y vive una vida de forma desganada en el matrimonio, es peor aún. Es peor. Entonces, como no hay garantía, mi hermano, debo considerar obedecer o desobedecer. Usted puede obedecer o desobedecer.
Por tanto, mi hermano, ahí es donde también el apóstol Pedro entra en 1 Pedro 3. Que la mujer debe, si el hombre, el incrédulo, consiente en vivir con la mujer que es cristiana, esta mujer dice, vaya 1 Pedro 3, miren lo que menciona. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Le escribe a una pareja en yugo desigual. Esta mujer es cristiana, pero su esposo es incrédulo. Y su esposo ha considerado vivir con ella a pesar de que ella sea cristiana. Le dice, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque este hombre consiente vivir con ella. Pero si este incrédulo le dice, quiero divorcio, Pablo le dice, no lo sujetes. Puedes decirle que no. Hermano, y estos son los problemas que frecuentemente. Ahora, permítame considerar otra idea. La otra idea, mi hermano, es que si hay ese concepto y hay la idea de que como cristianos obedecemos la palabra, debemos perdonar. Y el perdón, mi hermano, cubre multitud de pecados. ¿Se da cuenta? Si su esposo le fue infiel, usted tiene la oportunidad de pedir el divorcio o incluso, bíblicamente, usted puede perdonarlo. Usted puede perdonarlo. Y el perdón, como menciona 1 Corintios 15, no hace reproches. ¿Sabe qué es eso? No se acuerda del daño ocasionado, ¿sí? Como para tomar venganza. Si usted perdonó a su cónyuge que fue infiel, no vuelva a tocar el tema más. Eso es perdón. Pero si usted toma otra vez en esa discusión, pero vos me fuiste infiel, ahí ya no hay perdón. Era mejor entonces separarse. Bíblicamente, hermanos, la referencia es esa. Ahora, preguntémonos, pastor, ¿qué hago? Me divorcié de una manera equivocada. Yo fui el que ocasionó la infidelidad. Ahora estoy solo. Soy cristiano, pastor. ¿Tengo que buscar acaso a mi ex esposa que ya está casada con otro hombre? No haga eso, hermano. No haga eso. Pero, ¿qué hago? Soy separado, pastor. Soy separado. Porque yo fui el que cometí el adulterio. ¿Debo permanecer toda mi vida como castigo? Si puede permanecer solo, hágalo. Hágalo. Pero, como dice el apóstol Pablo, a los solteros mando, que si no tienen el don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Hermanos, a algunos no les gusta eso. No quieren aceptar. Te divorciaste, no puedes casarte más, vas a vivir solo para otro día. Pero ¿qué hago con eso que tengo? ¿Qué hago con ese don del matrimonio que Dios me dio? Cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. Y si te casas, entonces te vas a proteger del pecado sexual. Pero ¿qué pasa, pastor? ¿Qué pasa si ya siendo cristiano me divorcié? Siendo cristiano me casé de nuevo con otra persona. ¿Es pecado, pastor? Bueno, si te divorciaste por cualquier razón, ya pecaste. Has cometido el pecado que Dios dijo que no cometieras. Pero entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Me separo de esta mujer y vuelvo con mi primera? No haga eso. Ora al Señor, pídale perdón, que Él se va a encargar de perdonar. Usted ya está casado con su nueva esposa. Hermano, ¿se da cuenta de los problemas que surgen a veces? Van a llegar personas a la iglesia con esas preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Como ven, hermano, la Biblia no te abandona en este asunto. La Biblia no te da incluso, bueno, hacer lo que quieras, no.
Más bien la vida nos da alternativas, según sea tu caso. Según sea tu caso. Y si usted está ahorita casado, amén. Si usted está viviendo con su esposa, entiéndalo, hermano, entiéndalo. Hasta ahí acabamos con el concepto del divorcio, del nuevo matrimonio y de la soltería. Vamos a ver. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. De verdad que a veces, Señor, nos conducimos mal porque no hemos estudiado tu palabra. Y creemos aquellas cosas que nos han dicho, Señor, Señor. Pero la luz, Señor, de tu palabra, queremos darte las gracias. Porque no nos abandona, Señor, en estos casos, en esta situación que es tan importante. Te doy las gracias, Señor, porque hemos encontrado una esposa y un esposo, Señor. Pero aún, Señor, oramos por aquellas parejas, Señor, que de repente se están preguntando muchas cosas. Oh, Señor, que tu palabra permanezca, Señor, sobre ellos y que ellos puedan entender, Señor, lo bíblico, aquello que tú, Señor, diste como Dios. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por ese tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El versículo primero es 1 Corintios 7:9, ¿sí? 1 Corintios capítulo 7, versículo 9.